La superficie de GABS y Streptococcus. La superficie del GABS se compone de plasma, membrana, capa de malla de peptidoglicano, grupo específico C y la cápsula. La cápsula es involucrada en la protección de GABS de la fagocitosis. Esto está hecho de ácido hialurónico que se encuentra en tejido conectivo. La proteína de superficie principal del GABS es proteína M, que también participa en la protección de la bacteria en la fagocitosis. Es una proteína de superficie fibrilar que forma principalmente dímeros helicoidales bobinados anclados a la membrana celular a través de sus extremos C-terminales. Contiene una región N-terminal hipervariable que se utiliza para dividir. Las proteínas principales en la superficie de GABS son la proteína T, la proteína R y las proteínas similares a M, tales como la unión a inmunoglobulinas, proteínas ARP, CIR y la proteína H. Casi todos los componentes de superficie de GABS han sido sugeridos a ser virulencia asociada, de acuerdo con estudios en animales. Sin embargo, la superficie más importante asociada con la virulencia en la estructura de GABS son la cápsula y las proteínas M, ya que GABS se localizan principalmente en el espacio extracelular. En infecciones es evidente que los brazos principales del sistema inmune capaces de eliminar las bacterias son complemento, anticuerpo y células fagocíticas. Debido a la presencia de la cápsula y la capa de peptidoglicano, el complejo de ataque de membrana de C no es eficaz. Por otro lado, las células fagocíticas esencialmente necesitan depósitos de C o anticuerpos, o preferiblemente ambos, para reconocer y eliminar eficazmente las bacterias. Por lo tanto, es fundamental que las bacterias eviten la ozonización por complemento en sus superficies para fagocitosis mediada. Figura esquemática de las estructuras superficiales de los estreptococos de los grupos A y B y neumococos centrados en las estructuras asociadas al complemento. La membrana celular de los estreptococos se oculta bajo cápsula y una malla peptidoglicana. Las paredes celulares de las tres especies también contienen ácidos lipoteicoicos que se unen a la membrana celular. Las proteínas M y la mayoría de las proteínas tipo M de GABS se unen a la membrana celular. Los C-polisacáridos específicos del grupo y los ácidos teicoicos de la pared celular llamados C-polisacáridos en los neumococos se unen a la malla peptidoglicana. Además, véase en GABS y algunos tipos de PSPC en los neumococos se unen al peptidoglicano en la pared celular a través de un motivo LPX-TG. PSPA neumocócica y la mayoría de los PSPC, las proteínas se unen a los restos de colina en la pared celular de ácidos teicoicos, C-polisacáridos y ácidos lipoteicoicos. Adquisición del factor H por GABS. La degradación restringida de C3 en GABS que expresan proteínas M correlacionada con la resistencia a la fagocitosis. Se demostró que la proteína M que expresaba GABS tenía algunos C3b en su superficie después de la incubación del suero, pero que en el C3b no se pudo unir al CR1 o CR3, encontrando en los fagocitos y solo estaba ligada libremente a las bacterias. Se encontró que la proteína M se une a FH, mostrando que un patógeno podría utilizar específicamente un regulador C huésped para la evasión inmune. Recientemente se ha demostrado que algunos residuos cargados positivamente dentro de SCR7 y la interfaz entre los RCS 6 y 7 son esenciales para la interacción, y que los sitios de FH SCR6-7 para la proteína M, C reactivo proteína PCR y heparina se superponen,
GABS utiliza un sitio conservado en FH que se necesita para otras interacciones de proteínas M, pero la función de esta proteína aún no se ha demostrado. Adquisición de C4BP por GABS. C4BP es un importante regulador de la vía clásica C3 convertasa C4B2A. Al unirse a C4B tiene tanta decadencia, actividad aceleradora y actividad cofactora para la ruptura de C4B de una manera análoga a la FH en la vía alternativa. Las cepas que tenían una de estas proteínas en sus superficies fueron capaces de vincular selectivamente C4BP de suero humano, de tal manera que C4BP podría todavía promover la inactivación de C4B y por lo tanto la inhibe. Se demostró que la unión de C4BP y la capacidad de evadir fagocitosis correlacionada con la adquisición C4BP por GABS es un importante mecanismo de resistencia a la fagocitosis. C5A peptidasa. Parte del sistema inmune innato es la quimiotaxis, que depende de moléculas de reconocimiento de patrones o complementos. Las quimiotaxinas más importantes parecen ser C3A y C5A. Solo unos pocos microbios han demostrado tener mecanismos de inhibir específicamente la quimiotaxis, y GABS es uno de ellos. Inhibidor estreptocócico del complemento. Se sabe que las propiedades de las inmunoglobulinas pueden generalmente activar la vía clásica uniendo C1q y además las inmunoglobulinas pueden promover la activación de la vía alternativa. Además del impedimento estérico de la unión al C1q a las inmunoglobulinas adquiridas en la superficie. Se han sugerido que por GABS en la limitación de la activación C por las inmunoglobulinas unidas a la superficie. La proteína H puede liberarse de la superficie del GABS por las proteasas estreptocócicas, debido al excesivo consumo de C en las proximidades de las bacterias, ayudando en la evasión inmune por GABS. Inhibidor estreptocócico del complemento. Se unen a la agrupación reguladora del hospedador C y glicoproteína rica en histidina. SIC se une a C